Queridos hermanos, hoy vamos a hablar un tema un poquito, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Controversial, o un tema poco hablado, mejor digamos un tema poco hablado. Ese creo que es el mejor adjetivo, porque sinceramente yo pocas veces lo escuché en mi trayectoria como cristiana. Lo he sentido pocas veces hablar. Y me hubiera gustado saberlo, me hubiera gustado entenderlo años atrás. Pero bueno, por la gracia de Dios, el Señor se nos revela en el tiempo de Él. Vamos a hablar de Efesios capítulo 2. Vamos a hablar todo el capítulo, pero vamos a ir desglosando verso a verso. Una de las tantas Biblias que he consultado, porque la Biblia mía no tiene títulos. No tiene títulos mi Biblia. Entonces he tenido que consultar otras Biblias, y dice: todos formamos un solo pueblo. Todos formamos un solo pueblo. Y vamos a comenzar con el primer versículo, leyéndolo y analizándolo. Y dice así el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que escribió el libro a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En este versículo vemos cómo el apóstol quiere hacerle reflexionar en realidad a los gentiles, porque le está hablando a ellos en realidad. En esta carta le está hablando ya a los gentiles. Si bien vamos a hacer un poquito de recordatorio, el apóstol Pablo empezó con los judíos, predicándole a los judíos, pero luego se fue a los gentiles, ya que los judíos no querían recibir la palabra. Entonces él no se hizo problema. Ustedes no me reciben, bueno, me voy a los gentiles. Aquí le está hablando a los gentiles y le dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, algo que no tiene vida. ¿En qué estaban muertos? Se está dirigiendo a ello. En vuestros delitos y pecados. Él vino a dar vida cuando el estado de la humanidad en realidad estaba caída. La humanidad entera estaba caída en sus pecados. Entonces el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí en estos dos versículos vemos tres enemigos del ser humano. Son los tres enemigos que nos vamos a tener que enfrentar en la corta o larga vida que nos toque vivir. ¿Cuál es el primer enemigo del ser humano? Aquí lo dice el versículo 2. Dice: la corriente de este mundo. La corriente de este mundo que es declaradamente diferente a la corriente del cristiano. Entonces, vemos que ese es el primer enemigo de aquellos que han decidido seguirlo a Jesucristo. Porque los que están en el mundo no va a ser su enemigo. Entonces, la corriente de este mundo es el primer enemigo del ser humano, pero no de cualquier humano, sino del convertido. Segundo enemigo del ser humano, dice el príncipe, versículo 2, de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Satanás. Entonces, ¿a quién le declara la guerra Satanás? A la iglesia de Cristo. El enemigo no le va a declarar al que es su amigo. El mundo es su amigo.
Y los que siguen la corriente de este mundo son amigos de Satanás, porque siguen y hacen todo lo que el príncipe de la potestad del aire está haciendo, está digitando, está imponiendo, está manejando. Entonces, ese es el segundo enemigo que la iglesia, vamos a llamarla así, que la iglesia tiene acá en la vida. Tercer enemigo que la iglesia va a tener, versículo 3, la carne. Ese es el tercer y peor enemigo. Y uno diría, no, pero el diablo es el peor enemigo. No, hermanos, es muy difícil dominarla la carne. Es muy difícil. Nosotros podemos resistirlo al diablo en oración, nosotros podemos resistirlo al diablo con la palabra y el diablo va a huir. Así lo dice la palabra. Pero la carne, someterla a la carne es muy difícil. Para lograr someter la carne tenemos que vivir una vida entregada a Cristo, tenemos que vivir una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de comunión de iglesia para ayudarnos los unos a los otros, para que cuando uno esté débil, el otro que esté fuerte lo ayude, para que cuando uno cae, porque vamos a caer, hermano, en algún momento todos. Dice el Señor, el que cree está firme, mire que no caiga. Así que todos podemos caer en algún momento, pero va a venir alguien y nos va a levantar, nos va a ayudar a no quedarnos ahí postrados. Nos va a ayudar a restaurarnos, nos va a ayudar a que salgamos de ese lodo, de ese pozo en que hemos caído. Porque a veces hay personas que yo escuché decir, estoy como sumergido en un pozo y no puedo salir de ahí. Escuché muchas veces eso. Es más, yo lo he sentido eso en años de mi vida. He sentido que a veces estaba metido en un pozo y que le decía, Dios mío, no salgo de este pozo. Entonces, el tercer enemigo de la iglesia de Cristo es la carne. La propia carne de nosotros, que nos lleva siempre, está inclinada al mal. La carne siempre tiene su inclinación al mal. La carne nunca tiene tendencia buena, hermanos, porque la carne tiene esa naturaleza adámica que hemos heredado. Entonces siempre vamos a tener que estar luchando contra ella. Entonces ahí están los tres enemigos que el apóstol Pablo le está explicando allí a los efesios, que son nuestros enemigos y que vamos a tener que estar luchando siempre. Primero, corriente de este mundo. Segundo, Satanás, príncipe de la potestad del aire. Y tercero, la carne. Eso se encuentran en los versículos 2 y 3. Sigamos leyendo. Aquí, del versículo 4 al 6 vamos a leer. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí en el versículo 4 vemos el contraste del amor de Cristo y de la misericordia de Cristo por esta humanidad caída, por esta humanidad que el apóstol Pablo le estaba mostrando a los efesios cuán caída está la humanidad. Entonces vemos aquí el contraste, una humanidad caída, pero la misericordia, el amor, la bondad, la riqueza del amor de Cristo levantándonos y operando en nosotros. Ahora vemos que el versículo 3 dice al principio, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo todos nosotros, se está refiriendo a ellos, a los judíos creyentes, a los que estaban en el ministerio, a los que ya habían conocido a Jesucristo y lo habían aceptado como el Mesías, los que sabían que era el Salvador, los que sabían que eran el Hijo de Dios. Entonces dice, en los cuales también nosotros vivíamos o vivimos en otro tiempo, también en los deseos de nuestra carne. Y luego dice, lo mismo que los demás. Al final del versículo 3 dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, aquí le está haciendo ver el apóstol Pablo a su compañero de equipo, a sus compañeros de ministerio, a sus, podríamos decir, consiervos, aquellos que batallaban junto con él,
le estaba diciendo, nos acordemos que en otros tiempos nosotros también estábamos igual que los demás. Porque por ahí es lindo, hermanos, recordar de dónde el Señor nos sacó. Hace bien recordar, porque cuando nosotros andamos en los caminos del Señor y recordamos nuestra vieja manera de vivir, nos tiene que avergonzar. Nos tiene que avergonzar porque cuando estamos en esos caminos y no estamos con Cristo, nada nos avergüenza. Por eso la gente comete tantos pecados aberrantes. Y los comete. ¿Y cómo los comete? Que a nosotros los hijos de Dios nos da vergüenza las cosas que hacen. A ellos no les da vergüenza, por eso lo hacen una y otra vez y otra vez y otra y otra y otra vez. Pero cuando conocemos a Jesucristo, todo eso que antes no nos parecía mal y que no nos avergonzaba y que no nos incomodaba, que no nos inquietaba, nos empieza a incomodar, a inquietar, a molestar, a avergonzarnos. Entonces el apóstol le está haciendo ver al grupito de los judíos creyentes, compañeros de él, en los cuales nosotros en otros tiempos también estábamos. Estábamos igual que estos judíos mundanos. Igual que estos judíos, igual que los demás, dice. Versículo 6, hermoso este versículo, dice, y juntamente con él, juntamente con Jesucristo, dice, nos resucitó. Y tomen atención, dice, y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense qué hermoso, aquí está haciendo referencia al bautismo, hermanos. Porque dice, y juntamente con él nos resucitó. Cuando nosotros nos bautizamos, morimos cuando nos sepultan en las aguas. Morimos, estamos siendo sepultados. Yo no he visto ninguna persona que se la sepulte y se la tenga debajo del agua que después siga viviendo. No, más de 3 minutos no puede vivir debajo del agua. Entonces, morimos debajo de las aguas. ¿A qué? A esa vieja manera de vivir que nos avergüenza, que fue un pecado que nos acompañó en nuestra vieja manera de vivir. Pero dice que juntamente con él nos resucita. Cuando nosotros nos estamos bautizando y salimos de las aguas juntamente con Cristo. Hermanos, hay un texto muy hermoso en Gálatas que dice que cuando nos bautizamos nos revestimos de Cristo. Miren qué hermoso. Nos revestimos de Cristo, pero ojo que no nos podemos poner un vestido nuevo encima de un vestido viejo. Nos tenemos que despojar de ese viejo vestido para que Jesucristo pueda ser nuestra vestimenta espiritual. Qué hermoso, hermanos. Y aquí está haciendo referencia a eso. Y juntamente con él nos resucitó. Y nada que es eso solamente. Dice que ya mismo, después que nos resucita, inmediatamente nos hace sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que nosotros, en el momento que salimos de las aguas, hermanos, inmediatamente el Señor nos sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados allá, en el cielo, en esos lugares donde nuestro espíritu, cuando oramos, entramos. Así que miren qué importante que es el bautismo. Por eso hay que entender lo que es el bautismo. Por eso es importante darle el peso y el valor que tiene el bautismo. No porque sea un acto de obediencia que a Dios le agrada y que está puesto en la Biblia para que lo hagamos. El Señor nos dio su testimonio y su ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Sino para que tomemos conciencia a dónde nos sienta el Señor una vez que nos bautizamos. ¿A dónde nos sienta? Ya con Él estamos sentados, hermanos, todos los que nos hemos bautizado. Qué hermoso, hermanos, hay que sentirse felices, no importa las luchas que vengan, porque que van a venir, sí. Van a venir, claro, porque el diablo no quiere que nos sentemos en lugares celestiales, quiere que siempre seamos terrenales. El diablo quiere que siempre estemos acá con las mentiras del mundo, sufriendo con todas las cosas que pasan en este mundo. Pero el Señor dice, no los voy a dejar así. Ustedes se levantan de las aguas y yo los llevo, espiritualmente los llevo conmigo. Así que miren, hermano, está haciendo referencia a esto. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Este texto yo lo tengo en mi Biblia en un recuadro. En un recuerdo porque es el fundamento de nuestra salvación. Es parte de la doctrina de la vida del cristiano. Entonces yo lo tengo subrayado con un recuadro,
lo tengo pintadito los números con amarillo y tengo subrayado con rojo, gracia, salvo, fe y don. Para que siempre recuerde qué es la salvación que el Señor nos ha ofrecido. La salvación es por gracia, hermanos. Somos salvos por gracia y no por obra. ¿Qué significa gracia? Inmerecido amor de Dios. Inmerecido amor de Dios. Quiere decir que no lo merecemos. ¿Por qué no lo merecemos? Porque éramos una humanidad caída, pecaminosa, pecadora, pervertida. No merecíamos el amor de un Dios santo, de un Dios puro, justo, perfecto. Pero sin embargo, ahí actúa la gracia. Esa es la gracia de Dios. Inmerecido amor de Dios. No lo merecíamos, pero Dios nos quiso dar. No merecíamos ese regalo, pero Dios le plació darnos. A veces decimos nosotros, pero esa persona no merece eso que ha recibido. Pero lo ha recibido. Así pasa con los hijos de Dios. No merecemos ninguno de nosotros, porque somos una raza caída. Somos una humanidad perdida, caída, llena de pecado. Pero el amor de Dios es tan grande que nos regala gratis la salvación. Es un don precioso. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. El versículo 9 dice que somos salvos por gracia, somos salvos mediante la fe y ese regalo es un don. Pero después dice que somos hechos para buenas obras. Entonces, ¿qué significa eso? Si dice que la salvación no es por obra. No es por obra, dice, para que nadie se gloríe. Porque entonces ahí nos andaríamos gloriando. Los que tienen más dinero se andarían gloriando de que hacen muchas obras. Porque con dinero se pueden hacer obras, claro. Entonces, pobrecito el que no tiene dinero. No podría hacer obras, sería injusto, ¿verdad? Entonces algunos se andarían gloriando y otros andarían ahí humillados, avergonzados. No es así. El Señor dice, la salvación no es por obra, es por fe. Y solamente por fe. Pero, dice el Señor, ustedes han sido creados para después de haber creído en mí, por fe, empiecen a obrar. Después de haber creído en mí, empiecen a obrar. Porque una fe sin obra es muerta, dice el Señor. Una fe que no se manifiesta con obras es una fe muerta. ¿Y qué sentido tiene una fe muerta? Ninguna, cero, nada. No vale para nada. Entonces, primero la fe y después las obras. Pero ¿qué pasa? Que el mundo entiende mal esto y empieza a obrar para poder alcanzar el favor de Dios. Entonces el cristiano tiene que tener bien en claro esto, que nosotros no porque hagamos obra acá en la tierra nos vamos a salvar. Es una doctrina totalmente contradictoria a lo que predican algunos, que creen que haciendo y haciendo y haciendo obras van a alcanzar la salvación, porque no leen la Biblia, porque en la Biblia está claro, porque no se les enseña. Por eso es tan importante tener una Biblia y leer. Ojalá todo el ser humano tomara conciencia y leyera la Biblia. Leyera la Biblia, porque en la Biblia está la explicación de todo. Cómo llegar al cielo, cómo salvarnos. Bien, entonces luego de ser salvo, vienen las obras, queridos hermanos, ¿sí? Por eso algunas veces cuando los convertidos no tienen obras, nos hacen dudar. No voy a decir me hacen dudar, nos hacen dudar a todos. Porque mínimamente uno tiene que ver algo que produzca la salvación. La salvación en un cristiano tiene que producir algo, hermanos. No puede decir que un cristiano se convierte a Cristo y no obra en nada. No predica el evangelio a nada, no da testimonio a nadie. No guarda su fe, no ama a Dios. No le muestra a Dios que lo ama de alguna forma, hermano. Hay miles de formas de obrar para Dios. Cada uno de la forma que puede, que Dios le muestre y que Dios lo direcciona. Acá en esta familia nosotros somos varios y ninguno hace las mismas obras. Todos distintas. Yo no puedo hacer lo que Natalie hace. Natalie
arregla todos los mensajes míos, los arregla y los sube a internet arreglados. Yo no puedo hacer eso. ¿Me entienden? Cada uno tiene su parte acá en la tierra, pero algo tiene que tener. Gabriel maneja la tesorería. Yo me hago un lío con la plata porque no me gusta la plata, hermano, sinceramente. No me gusta cero, nada de eso. Vivo, sí, se necesita el dinero, pero hay que tener una destreza para el dinero. Hay que tener algo especial para manejar la tesorería. Hay que tener eso que Dios da a algunos, que en un ratito ordenan todo, que en un ratito sacan cuentas y mueven y ponen y... Yo me enriedo con la plata, porque Dios da a cada uno capacidad para algunas cosas, pero algo tenemos que hacer, porque somos hijos de Dios y estamos demostrando al mundo que lo amamos a nuestro Dios. Está produciendo nuestra fe. Es como un auto con nafta, para que entendamos. El auto sin nafta no va a avanzar, pero cuando le ponemos gasolina, le ponemos nafta, ¡yum!, empieza a andar. Así obra la fe en nosotros. Fe, creemos en nuestro Dios y empezamos a obrar. No podemos quedarnos quietos, imposible. No nos podemos quedar callados. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que venir a la iglesia. Tenemos que orar. Tenemos que empezar que el mundo note que somos distintos. Antes era una fe muerta. Antes éramos como los idólatras, como aquellos que no entienden el plan de salvación de nuestro Dios, que para eso vino a morir en la cruz del Calvario. Para hacer Él lo que nosotros no podemos hacer, morir en la cruz. Entonces los hijos de Dios caminamos, dice, en aquellas obras que el Señor preparó, hermanos, miren, de antemano para que anduviésemos en ello. Las obras ya estaban preparadas, dice, antes de la fundación de los siglos. En otra referencia, dice que las obras por las cuales nosotros íbamos a caminar en ellas ya estaban preparadas. Miren qué hermoso, ¿no? Antes que el hombre viniera a la tierra ya estaban preparados, todo el diseño lo tenía preparado Dios. Ya nosotros estábamos en el corazón de Dios, las obras estaban ya diseñadas y preparadas para que nosotros hoy caminemos en ellas. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Personas que no son del linaje de Jacob, personas que no son del linaje, vamos a los patriarcas, del linaje de Jacob, ni del linaje de Isaac, ni del linaje de Abraham, el primer patriarca. De ahí comienza el patriarcado, de ahí comienza a formarse la nación de Israel, desde Abraham. Desde el llamado que el Señor le hizo a Abraham. Bueno, los gentiles no vienen de ese linaje, no vienen de ese linaje, no vienen de esa descendencia. Entonces son los que no pertenecen a ese linaje o los que no son judíos, más fácil, ¿sí? Esos son los gentiles, esos somos nosotros, que quizá, porque si nos ponemos a indagar un poquito en la raíz de nuestros apellidos, capaz que somos judíos, hermanos. Indaguen las raíces de sus apellidos, ojo, no pueden venir con linaje judío ustedes. Sí, sí. Claro que sí, hermanos. Así que, bueno, los gentiles son los que no son judíos o los que no vienen de descendencia de los judíos. Para los judaizantes de Gálatas, decían que esto de la circuncisión todavía era la voluntad de Dios. ¿Quién eran los judaizantes? Aquellos que a todos los que se convertían los querían volver inmediatamente judíos, querían imponerle la circuncisión y querían imponerle esto y querían judaizarlos, que hagan todo lo que los judíos hacían. Ahora, sigamos leyendo el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, porque no estaban circuncidados, como los judíos, por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, dicho de una forma sencilla, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Le está hablando a los gentiles, alejados, ¿no? Y aquí empecemos a tomar atención porque en realidad el mensaje lo quiero focalizar en esta parte. Dice, estabas alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero
ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo primero lo está llevando a que tomen conciencia de la salvación, a que tomen conciencia de lo que hizo la sangre de Jesucristo. Primero estaban lejos de la ciudadanía de Israel y de todos los pactos que tenían, pactos de promesa que Jesucristo les había hecho, y no tenían esperanza, y también estaban sin Dios en el mundo. Al estar en el mundo estaban sin Dios. Pero dice ahora ya están en Cristo. Ahora hay una diferencia. Ahora ya están en Cristo, dice, vosotros que antes estaban lejos, dice, habéis hecho cercanos a Jesucristo a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo nos podemos acercar a Jesucristo, hermanos? Ya hemos dicho que haciendo obras, no. Nos podemos acercar mediante la sangre de Jesucristo, entendiendo que nuestros pecados solamente pueden ser limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Es el único camino de salvación. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan 1:7. Entonces, cuando somos conscientes que la sangre del Señor Jesucristo nos acerca, ya dejamos de ser esa humanidad caída y alejada. Porque viene la restauración, la sangre del Señor Jesucristo nos restaura y nos acerca. Pecamos y nos separa el pecado de Dios. Y nos arrepentimos y nos volvemos a acercar a Dios. ¿Entienden? Lo importante que es pedir perdón de nuestros pecados, lo importante que es reconciliarnos con Dios, porque mientras no nos reconciliemos con Dios estamos separados. Y separados de Él no podemos hacer nada, dice el Señor. Y cuando estamos separados de Él vamos en caminos de muerte, porque estamos alejados y en el mundo. Nos reconciliamos, el Señor nos saca del mundo, nos vuelve a los lugares celestiales con Cristo y estamos unidos con Dios. Pero cuando pecamos, salimos de esos lugares celestiales. Bajamos, descendemos de esos lugares celestiales y volvemos a la tierra, al mundo. Y hay muchos cristianos, hermanos, hoy en día me asusta de ver la cantidad de iglesia de Cristo que han descendido de los lugares celestiales y están en el mundo como los mundanos, siendo cristianos. Por eso tenemos que entender este proceso. ¿Qué provoca el pecado? ¿De dónde nos saca el pecado? Nos saca de esos lugares de privilegio donde el Señor nos ha sentado. El día que nos hemos bautizado, el día que es creído en el Señor Jesucristo y que nos hemos bautizado, el Señor nos ha sentado en lugares de privilegio, porque los del mundo no están sentados en lugares celestiales con Cristo, están sentados en el mundo con el diablo, con Satanás, con el príncipe de la potestad de las tinieblas, con el príncipe de este siglo, con el príncipe de los aires, que anda ahí el diablo, entre los aires, trasladándose de acá para allá para ver a quién se lo puede llevar. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué ambos pueblos? De judíos y gentiles. Por eso cuando nosotros entendemos Efesios 2, vamos a tener mucho cuidado cuando hablemos de los judíos. En primer lugar, Jesucristo es judío, viene de la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá, viene de la descendencia del rey David. Entonces, entendiendo que nuestra salvación vino de un judío y entendiendo que cuando Jesucristo vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario, derribó la pared intermedia que nos separaba. Había una pared, hermanos, que nos separaba a los judíos de los gentiles. Pero Jesucristo dice que la derribó. La derribó, dice que de ambos pueblos hizo uno solo. Uno solo. Por eso me puse este talí judío. Porque hoy ustedes van a entender cuando yo me lo ponga. Antes lo he usado. Pero ustedes me habrán visto con este talí
Algunos habrán dicho, ¿y por qué se pone eso si no es judía? Claro, ¿verdad? Es lógico, yo también lo habré pensado cuando veía predicadores que se ponen el talí. Yo decía, ¿pero por qué se pone talí si no es judío? Bueno, hoy vamos a entender, no me hace más ni menos esto. Pero dice que el Señor de los judíos y los gentiles hizo un solo pueblo, hermanos. ¡Qué maravilla, hermanos! Un solo pueblo somos, entre judíos y gentiles. Dice, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Quiere decir que antes no había paz. No había paz. No había paz y lo podemos evidenciar con la persecución que se hizo a Jesucristo. Se persiguió a Jesucristo. Había enemistad entre los escribas, entre los gentiles, entre los samaritanos, entre ellos. Eran puras peleas entre esto con aquellos, judíos con gentiles. No se entendieran como dos mundos diferentes. Pero el Señor dijo, esto lo derribo. Acá se forma una sola cosa. Aquí se forma un solo pueblo, hermanos. Es lo que pasa con la iglesia de Cristo hoy. No, pero aquel hermano no. Es de aquella iglesia. Es tu hermano. Si es lavado por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, si sigue los principios de la Biblia, hermanos, nos vamos a ir al cielo junto con esos hermanos. Por eso nos tenemos que amar, porque Cristo vino a derribar, Cristo vino a romper eso que nos separa, esas enemistades, como dice acá, aboliendo en su carne, en su propia carne. Nosotros tendríamos que haber sido crucificados por las enemistades, por los pleitos, por los odios, por las peleas. Nosotros teníamos que ser clavados, todos. De alguna manera tendríamos que haber tenido una cruz, que alguien nos clave en una cruz. Pero dice que Él abolió esa pared que separaba en su propia carne las enemistades. Se terminan las enemistades acá. Dice, se terminan las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo. La ley, queridos hermanos, nos ayuda a los hombres a vivir en la sociedad. Sin ley seríamos desenfrenados. Sin ley seríamos desenfrenados. Pero no es el medio de salvación la ley. No porque nosotros digamos vamos a cumplir la ley, me voy a salvar. ¿Se entiende, no? Aquellos que dicen voy a cumplir la ley para salvar. Sin ley no podemos vivir, porque la ley es la moral de Dios. Eso tenemos que entender. La ley es la moral de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vayan y lean Éxodo 20. Ya lo sabemos, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Si la ley es la moral de Dios, pero por guardar esa ley no nos salvamos. Nos salvamos por la sangre del Cordero. Entonces, la ley nos ayuda a vivir en esta tierra como seres humanos civilizados, pero no nos salva. Un solo y nuevo hombre. El pueblo de Dios, hermanos, no son judíos ni gentiles, sino cristianos. Ese es el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es una. No tenemos que hablar nosotros y decir la iglesia de los judíos mesiánicos y la iglesia de nosotros los cristianos. ¿Y que ellos no son cristianos, los judíos mesiánicos? Los judíos mesiánicos es porque han creído en el Mesías. Entonces, Jesucristo, de los judíos y de los gentiles, hizo una sola. Acá dice, un solo y nuevo
hombre, ni gentiles ni judíos, cristianos. La iglesia de Cristo, hermanos, es una. Y tenemos que entenderlo eso. Y también los judíos mesiánicos tienen que entender eso. Que el Señor le dé luz y revelación y que puedan entender Efesios 2. Que no son una élite separada. No son un grupo separado. Porque al cielo no nos vamos por grupo. Este grupo de los judíos por acá y este grupo de los cristianos por acá. El Señor viene a buscar una iglesia, un pueblo, uno. Y al final termina diciendo el versículo 15, haciendo la paz. ¿La paz entre quién? Entre Dios y los hombres. Porque mientras los hombres estén peleando no hay paz con Dios. Y esto en todos los órdenes, hermanos. Si no hay paz en nosotros mismos, no hay paz con Dios. Si nuestro corazón le falta la paz. Nunca me olvido un tío mío, que fue pastor por muchos años, vino a visitarnos una vez y me dice, sobrina, puedes perder muchas cosas en la vida y la vas a perder, pero trata de no perder la paz. Trata de no perder la paz. Porque si perdés la paz, estás perdida. Nunca me olvido de esas palabras de mi tío. La paz, hermanos. La paz individual y la paz con el prójimo. ¿Qué dice la Biblia? Procuremos, dice, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, que sin santidad y sin paz no vamos a ver a Dios. Porque ¿qué es lo contrario a la paz? Guerra. Y si nosotros no tenemos paz en el hogar, si nosotros no tenemos paz en la iglesia, si nosotros no tenemos paz en cualquier lugar, hermanos, entonces lamentablemente no vamos a tener paz con Dios. Entonces aquí dice, hizo la paz entre Dios y los hombres. Por eso hay que tener un corazón pacificador. El Señor nos ha llamado a ser pacificadores. ¿Qué significa ser pacificador? Cuando yo veo que se está armando una en casa, no le meto más leñita al fuego, porque se arma un fuego que puede quemar todo un bosque. ¿Qué voy a hacer yo? Se está armando una pacificadora. Tenemos que aprender, hermano, no es fácil, ¿no? Todos tenemos que aprender. Los hijos, los esposos, los padres, todos tenemos que aprender a ser pacificadores. Se está armando algo, lo cortemos a esto. ¿Para qué vamos a armar una guerra en casa? En ningún lugar. No armemos guerra, hermanos. Ustedes vean los disturbios, ¿cómo empiezan? Por una persona. Un cabecilla, un líder que se hace el fuerte, que empieza a alargar malas palabras, que empieza a ofender, que empieza, y se le empiezan a agregar los cómplices después. Y después termina todo masificado. Una guerra que tiene que intervenir la policía, que tienen que intervenir los gases lacrimógenos o las mangueras con agua a presión, porque no se puede de otra forma. Entonces, cuando en nuestra vida falte la paz, Dios tiene su forma de aquietarlo al ser humano. A este le ha hablado al corazón, no me entiende, no me escucha. Le ha hablado de otra forma porque dice que Dios habla de muchas formas. Tiene muchas formas para hablarnos Dios. Y no entendemos. Entonces ya voy a apretar un poquito más. Y voy a apretar otro poquito más. Y otro poquito más. Hasta que cuando el hombre no entiende ya, pero que no entiende, y dice que Dios al que ama castiga. Ya Dios saca el látigo. A este lo voy a azotar porque solamente cuando se va a dar cuenta que está mal, que está obrando mal. Entonces el Señor está haciendo la paz entre el hombre y Él. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. En la cruz del Calvario, Jesucristo mató las enemistades de ambos, judíos con gentiles. Por eso ahora cuando veamos a judíos, no digamos, ahí van los judíos, como si fueran la escoria del mundo. Sí los rechazaron a nuestro amado, sí, pero Jesucristo los ama y los va a defender en la gran tribulación, va a pelear por ellos. No se ha olvidado Jesucristo porque está con nosotros ahora. Ahora es el tiempo de nosotros, los gentiles, y está con nosotros, pero no los ha olvidado a los judíos. Nunca se los ha olvidado, nunca los va a olvidar. Siguen siendo la niña de sus ojos, y el que toca a Israel se mete con Dios. Por eso el Señor dice, oren por la paz de Jerusalén, de Israel. Oren para que la paz esté dentro de sus muros. Y al orar por Israel recibimos bendición, hermanos. Por eso en nuestras oraciones siempre tiene que estar incluido Israel, porque es el pueblo amado de Dios. Y Dios ahora está con nosotros, pero no se olvida de ellos. Y de los dos, dice, de los dos ha hecho uno, y dice que de ambos, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las mató algo que no tiene vida, que no tiene que existir nunca más. Dice, reconciliar lo perdido, hermanos. ¿Qué es lo que se perdió que Jesucristo tuvo que reconciliar en la cruz del Calvario? Vamos a Génesis, capítulo 3, que esto comenzó desde el principio, hermanos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque dice el versículo 4, dice, entonces, dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, contradiciendo todo lo que Dios había dicho. Dios dijo, no coman, no toquen esos frutos, ese árbol, de cualquiera coman, de ese no. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Dice, y ahí empieza. Hasta ahí la humanidad, esa pequeña que se llamaba Adán y Eva, estaban perfectos ante Dios. Estaban en paz con Dios, estaban bien con Dios, estaban bendecidos por Dios, estaban cuidados por Dios, eran amigos de Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios como nosotros hablamos los unos con los otros. Pero a partir de ese momento que se metió la serpiente astuta, el diablo astuto, como se mete en nuestras vidas también, dice, versículo, Dios vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Claro, pasa que cuando viene el diablo nos olvidamos de Dios, de lo que Dios nos ha dicho, no, para que no mueran, y es codiciable y nuestros ojos le agrada. Ese es el tema, por eso la carne es nuestro enemigo, como hemos dicho al principio. La carne es nuestro enemigo, porque Dios dice, no hagas esto, pero la carne dice, ay, pero qué bonito que es eso. Nuestros ojos le agradan, nuestros oídos escuchamos una música y Dios dice, no escuches esa música, pero ay, pero es que a mí me gusta el oído. Y Dios dice, no te metas eso en la boca. Ay, pero a mí me gusta, me hace sentir bien. Entonces la carne es nuestro peor enemigo. ¿Entienden, hermano? Y un poquito con la ayuda del diablo también, que viene y dice, hacelo, hacelo, hacelo. Y el ser humano está parado ahí y dice, ¿lo hago o no lo hago? Dios dice que no lo haga. Y el diablo susurrándote al oído, hacelo. Vas a ver, vas a ser como Dios en la tierra. Vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios. Miren qué atrevido que es el diablo. Como Dios, claro, es que él se quiso hacer Dios. El diablo quiso ocupar el lugar y ahí cayó esa pequeña
humanidad. Y a partir de ahí, hermanos, podríamos leer todo el capítulo, leanlo ustedes y vayan viendo el pecado, cómo después empezaron a culpar. No, la mujer que tú me diste, esa me tentó, y el otro no, pero la serpiente, y ahí empezó todo. Ahí empezó, ahí se cayó la humanidad. Y esa hermosa comunión que tenía el hombre con Dios se perdió, se rompió, se separó. Entonces, de ser amigos de Dios, pasaron a ser enemigos de Dios. De ser compañeros, de hablar como dos personas se hablan al oído, se tuvieron que esconder porque le tuvieron miedo y vergüenza. Eso es lo que pasa cuando pecamos, hermanos. Nos separamos de Dios. Nos separamos de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Jesucristo acá dice que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, a judíos y gentiles, matando en ellos las enemistades. Queridos hermanos, reconcilió lo perdido en Génesis. En Génesis se perdió todo. ¿Para qué? Para quitar esa maldición de Génesis 3. Nunca se olviden de eso, que la cruz del Calvario fue la que quitó de nuestra vida esa maldición de nuestros primeros padres. Versículo 16 dice, en un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, la iglesia es el cuerpo. En ningún lado de la Biblia dice que hay varios cuerpos. En ningún lado, leanla la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, y en ningún lado dice que hay varios cuerpos. La iglesia de Cristo es una sola, compuesta por judíos y por gentiles. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes son vosotros? Los gentiles. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, los judíos. ¿A quiénes le anunció la paz? A los dos. A los que estaban lejos, que éramos nosotros, porque cuando Jesucristo vino a los judíos, nosotros estábamos lejos. Vino a ellos. Y también vino a los que estaban cerca. Vino a traer paz entre el lejano y el cercano. Entre los dos. Trajo paz. ¿Qué es lo que falta, hermano, en este mundo? Paz. Falta paz en este mundo. Ahora todo es enemistad, todo es pleito. Eso vino desde el comienzo. Por esa enemistad que el diablo sembró en el corazón de Adán y Eva. Pero el Señor la rompió, la hizo morir a esa enemistad. Y trajo paz, pero el hombre quiere romper lo que Dios trajo al mundo. Jesucristo vino a traer salvación. Jesucristo vino a traer vida eterna. Jesucristo vino a traer paz. Y el hombre provoca guerra. El hombre sin Cristo. Porque si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que ser pacificadores. No estar provocándonos, hermanos. No estar en los hogares haciendo que los hogares se destruyan. Si el otro quiere ser un guerrero malo, porque no conoce el Evangelio de Jesucristo, y si a usted le ha llegado la luz y el entendimiento de lo que es ser un cristiano, pues marquen la diferencia. Marquen la diferencia. Algún día la paz lo va a recoger a ellos también. Si nos mantenemos firmes y no claudicamos y no nos cansamos y no nos caemos, algún día esa paz lo va a envolver a ellos, hermanos, también. Pero tenemos que tener fe y perseverancia, hermanos. Con fe y con perseverancia se conquistan las grandes guerras. Miren que si Napoleón, siendo lo que era Napoleón Bonaparte, lo que hemos estudiado historia, fue un poderoso conquistador como Nabucodonosor acá en la Biblia. Poderoso como ellos no han habido. Pero sin embargo eran hombres malos. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios con paz, podemos conquistar? Los malos conquistan con su maldad, pero los pacificadores tenemos que conquistar con la paz, hermanos. Versículo 18. Porque por medio de Él, o sea, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Y este versículo 18 me encanta. Para aquellos
que no creen en la Trinidad de Cristo. Miren, porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, los unos, o sea, los judíos, y los otros, gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu Santo, al Padre. Jesucristo, el Espíritu y el Padre. Bendita Trinidad. 19. Así que ya no soy extranjero, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los gentiles ahora son incluidos, hermanos, completamente. Incluidos, hermanos, completamente. Para aquellos que dicen, no, pero los judíos hacen esto y aquello y nosotros hacemos esto y aquello. No, hermanos, acá ya nos hacemos uno. Acá Pablo lo está explicando bien. El camino de la fe ya es una, la paz es una con Cristo. Las enemistades se han ido, se han borrado, las diferencias ya no existen. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién hemos sido edificados los judíos mesiánicos y los gentiles? En el fundamento que han puesto los apóstoles y profetas, que el Señor los ha elegido, a sus discípulos, a sus apóstoles y a los profetas, para que dejen testimonio, para que hablen al pueblo y para que dejen la doctrina y para que dejen el fundamento. Dice, siendo, ¿quién es la principal piedra de ese fundamento del ángulo? Jesucristo. Jesucristo mismo. Todas esas buenas nuevas de Jesucristo tuvieron que ser explicadas y predicadas por alguien, queridos hermanos. ¿Y quiénes fueron? Los apóstoles y los profetas. Por eso dice que los fundamentos son ellos, porque ellos proclamaron las buenas nuevas de salvación, y por eso nosotros hoy podemos leer esta Biblia hermosa y podemos tener la fe y la paz gracias a esos apóstoles y profetas. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Tenemos que estar todos unidos en el mismo espíritu, hermanos. Jesús puso el fundamento del Evangelio, podemos leer eso en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento, hermano. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y para ir finalizando, Romanos capítulo 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, se refiere a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, de esas ramas desgajadas que han sido los judíos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, que son los judíos. Dice, no te jactes contra las ramas que han sido desgajadas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. No sustentamos nosotros a los judíos, sino la raíz a ti. Porque las raíces están primero que las ramas, ¿verdad? Que los injertos. Para que haya un injerto tiene que estar primero un árbol con raíz. Pues las ramas, versículo 19, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Claro, el Señor las desgajó a los judíos para que nosotros fuéramos injertados. Ese fue el misterio que reveló Pablo. Eso era un misterio, hermano, que Pablo está tratando de hacerle entender. Bien, por su incredulidad, o sea, refiriéndose a los judíos, fueron desgajadas. Por su incredulidad, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no creyeron que era el Mesías. Por eso, por la incredulidad, los judíos esas ramas fueron desgajadas. Pero tú, gentil, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas,
sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los judíos, a ti tampoco te perdonará, gentil. A ti tampoco, que a veces creemos nosotros que tenemos coronita de oro en la cabeza. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad, hermanos. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Así como han sido cortados los judíos, tú también vas a ser cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea, si los judíos se convierten y aceptan al Mesías, van a volver a ser injertados, hermanos. Serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertarlos. Poderoso es Dios. Si los judíos se convierten hoy en día, el Señor los vuelve a injertar en el olivo que han sido desgajados. ¿Se va entendiendo, hermanitos? ¿Se va entendiendo este misterio? Porque si tú, gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, en los judíos, hermanos. Hemos sido injertados en los judíos. ¿Cuántos más estos judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Si ustedes eran de un olivo silvestre y han sido cortados de ese olivo silvestre y han venido y el Señor los ha injertado en el verdadero olivo, ¿cuántos más ellos que son el verdadero olivo y han sido desgajados por su incredulidad? ¿Cuánto más ellos que son del verdadero el Señor no tiene poder para volverlo a injertar si ellos creen y tienen fe? Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis este misterio. Aquí está lo que yo le decía recién, me adelanté un poquito. Esto es un misterio, hermanos. Un misterio que si el Espíritu Santo no lo revela, van a seguir los odios. Vamos a seguir diciendo los judíos mesiánicos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque había un secreto, el Señor los desgajó para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar en la salvación. Así que por un tiempo ahora los judíos están siendo olvidados, porque el Señor está tratando con nosotros. Pero en la gran tribulación, cuando la iglesia sea sacada de la tierra y llevada a las bodas del Cordero, el Señor desciende a la tierra para seguir con los judíos. Dice, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, dice. Como está escrito, dice, vendrá de Sión el libertador, o sea, el Mesías, que apartará de Jacob la impiedad. Todo el pecado de este pueblo de Israel que lo ha rechazado a Jesucristo. Dice, apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El Señor va a quitar el pecado de Israel en algún tiempo, hermanos. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Los patriarcas de ellos. Hasta aquí nomás vamos a leer, hermanos. Entonces, ¿ahora entendemos cómo nosotros hemos sido injertados entre los judíos? No están acá el olivo verdadero y el olivo silvestre. El Señor nos ha cortado de lo silvestre, hermano, y nos ha puesto en el verdadero. Ahora somos uno solo con los judíos, hermanos. Y este misterio debe ser entendido, porque al cielo se va un pueblo. Una iglesia se va. No se va la iglesia de los judíos mesiánicos y la iglesia de los cristianos. No, se va la iglesia de los cristianos. Un solo pueblo, queridos hermanos. Al principio, antes de que este misterio fuera revelado, antes que Jesucristo bajara a la tierra, el Señor le dio a los judíos, Éxodo,
20. Ustedes lean, ¿dónde están los 10 mandamientos? Se los dio a ellos, porque todavía nosotros no estábamos. Y Ezequiel 20:12 también, que por amor al tiempo no lo voy a leer, pero ustedes learon en casita, ¿sí? Entonces, primero el Señor va a los judíos y le da los mandamientos, día de reposo. Pero después cuando Jesucristo baja a la tierra y muere en la cruz del Calvario y rompe la pared de enemistad y disuelve y mata todas las enemistades entre judíos y entre gentiles y nos injerta a nosotros en el olivo de los judíos, nosotros también vamos a respetar los 10 mandamientos. Por eso nosotros ahora respetamos el día sábado. Quiero que se entienda este tema, para que sepan explicarlo, hermanos. Sepan explicarlo cuando muchos cuestionen a ustedes por qué hemos dejado el domingo, que es un día cualquiera, es el primer día de la semana. Pero desde el principio el Señor, desde el Génesis lo santificó al sábado y lo bendijo. Y al injertarnos a nosotros, nos injertó también en ese mandamiento a nosotros los gentiles. Entonces esto tenemos que entenderlo porque esto es parte de lo que Dios lo separó a ese día como algo especial. Y ya no digamos, pero eso es para los judíos, que somos diferentes nosotros. ¿No está diciendo el apóstol que ahora somos un pueblo con ellos? ¿No está diciendo el apóstol que nos ha injertado? Ya no somos más silvestres, hermano, ahora estamos en el natural, que son los judíos. Y de los dos somos uno solo. Así que ahora el día de reposo para nosotros también es como para los judíos, ¿sí? Nos unificó judíos con gentiles y finalizó con San Juan, capítulo 17, versículo 21. Jesucristo dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mientras sigamos con ellos y nosotros, Jesucristo no se va a glorificar en nuestras vidas y el mundo no va a creer. O sea que nosotros vamos a ser condenados cuando estemos en la presencia de Dios, porque el Señor va a decir, ustedes han andado provocando divisiones en la tierra cuando yo hice un solo pueblo, cuando yo los injerté con los judíos. Ustedes han provocado división. Ningún divisionista podrá entrar al cielo, hermanos. Todos, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ese también es un misterio que no se lo entiende, hermanos. ¿Cómo Jesucristo y Dios Padre pueden ser uno? Son misterios, hermanos. ¿Cómo en el matrimonio los dos se van a hacer uno? Pero así es. Y así lo debemos vivir, y así lo debemos creer, y así lo debemos predicar. Todos unos, hermanos queridos, para que el mundo crea en Jesucristo. Si nos mantenemos divisionados, enemistados, en pleitos, en todo ese tipo de cosas que trae Satanás a nuestras vidas, el mundo no va a creer. Y si nosotros no lo predicamos a Jesucristo, nuestras vidas están condenadas. Así que de hoy en más entendamos por qué guardamos el día de reposo, ¿sí? De hoy en más entendamos este principio, entendamos este misterio. Entendamos este misterio, ya no hay excusa. Puede ser un misterio no revelado para algunas iglesias. No lo juzguemos, porque en otro tiempo nosotros andamos igual que ellos, guardando el domingo que lo estableció la Iglesia Católica, adorando al Dios Sol. Domingo, sun, significa en inglés, Sunday. Sunday, día del sol. Eso significa en inglés, Sunday, día del sol. Se venera al sol. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. El Señor lo separó al sábado y lo santificó y lo bendijo. Y a nosotros nos injertó. ¿Cuándo lo hizo eso? En la cruz del Calvario. Cuando Él vino, rompió esa pared y esa enemistad para hacernos a los dos un hito solo. Así que, hermanos, aquí está la doctrina y el misterio revelado para que puedan ustedes hablarles a las personas que no entienden de este misterio, que nosotros también en otro tiempo no lo entendíamos, ¿sí? Con amor, explíquenle este misterio
un misterio revelado ahora a nuestro espíritu. Dios los bendiga, queridos hermanos.